Vamos a continuar con nuestro estudio de las disciplinas espirituales y bueno, vamos a... ¿Todavía no digo la cita, hermano? El estudio de las disciplinas espirituales que lo que estábamos viendo antes de... No, todavía no dice. ¿Ya oramos por la palabra? No. ¿Por el mensaje? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de reunirnos, de procurar escucharte, Señor, y queremos, Padre, que tú obres, que tú nos ayudes. Tú sabes cuántas cosas traemos y con cuánto cargamos, las luchas y batallas que cada uno, Señor, libra, preocupaciones, pero, Señor, queremos confortarnos con tu palabra, conformarnos a ella, y eso no es un resultado del corazón humano natural. Se requiere, Señor, tu obra. Yo te pido que hoy nos ayudes, que nos des la fuerza de lo alto, Señor, para poder permanecer siempre en tu palabra al escucharla. Danos convicción al escucharla, Señor, al hablarnos tú. Danos pasión por ella también. Y, Señor, te pedimos que nos instruyas, no solamente en la teoría, pero con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos crecer, Señor. Gracias por este tiempo. También ponemos en tus manos a nuestros hermanos Abel y nuestra hermana Lolita, que tú sigas edificando sus vidas, sea aquí, sea allá, que ellos puedan estar descansando y confiando y gozando
gozándose en ti, Señor, con tu pueblo, donde sea que se reúne tu pueblo. Y ahora, Señor, dales esa paz, esa tranquilidad, y aliméntales también por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, nos quedamos en la introducción que fue en dos partes para entrar ahora a la primera disciplina espiritual. ¿Se acuerdan cuál es esa primera disciplina que vamos a estar considerando, que la anuncié la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? La disciplina de... ¿Qué dijimos que anuncié? ¿No se acuerda nadie? Bueno, les recuerdo también que les animé que trajeran en qué anotar para que puedan recordar lo que vamos a aprender. Y lo que hoy vamos a considerar es la disciplina de asimilar las escrituras. La disciplina de asimilar las escrituras, la asimilación de las escrituras. Y para ello, hermanos, hay muchos pasajes con los que podemos iniciar, con los que podemos entrar, pero quisiera que usted, hay tantos que quisiera que usted me dijera uno y varios participaran para ver, recordar cuántos pasajes nos animan a considerar la propia Escritura como una fuente de crecimiento, de fortaleza, de ánimo, indispensable para nuestra vida. Vamos a ver cuántos se acuerdan de algunos pasajes de esos que han memorizado en su vida, y sirve de que entramos con una evaluación de cómo andamos en esa disciplina de la asimilación de la palabra. ¿Alguien puede recordar algún versículo de memoria sobre las Escrituras? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Josué 1, 8 y 9. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un mandato del Señor por algo. ¿Otro más? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y así la medita de día y de noche. Salmo 1, 2. Ajá. Bienaventurado el valor de la primera, el 2 acaba de citarlo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ese es el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Algún otro más? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará con su camino? Con guardar su palabra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Quizá la cita no se la saben, pero el texto sí, díganlo. Lámpara es a mis pies Ahí está. tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ese es Salmo no? Salmo 119, 105. 105. Ok. ¿Algún otro? La palabra de Dios es muy eficaz, más cortante que la palabra de Dios, del alma, tiene la nueva escritura. Y más o menos por ahí, ¿verdad? Ok. Muy bien, excelente. ¿Alguno más? ¿Hay tantos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Salmo 119, 18. Amén. Muy bien. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, excelente. Muy Juan bien. 17. Ok. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo. Según de Timoteo. Sí. Hermano Hilario. Mi texto lo tengo acuñado en Juan 8:33. Conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Y podemos seguir, hermanos, y me da mucho gusto escuchar esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Juan 5:39. ¿Cuál es? Escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues miren qué bendición tenemos. Pero, hermanos, eso es la superficie todavía, ¿verdad? Y qué bueno que a ese nivel pues tenemos la palabra de Dios, pero hay mucho más en lo que podemos ahondar, crecer y nunca llegar al fondo, pero siempre tener esa necesidad de la palabra. Dice un pastor que él le tocó ir a una ocasión a un lugar de misioneros con otros 3 hermanos y llegaron a una región en África donde una comunidad de una iglesia que estaba ya establecida allí, llegaron ellos para ministrarles y con el paso de los días se empezaron a dar cuenta que había
una especie de cultura de pecado como si fuera natural entre los propios hermanos, como veían que era de fácil manera de mentir, como si fuera algo común entre ellos, sabían que mentían y mentían, que había robo, que había inmoralidad, a un nivel de que todos sabían de todos y como que no era tan malo entre ellos. El hermano dice que se espantó porque no había visto algo similar a eso, que fuera una comunidad cristiana y que tuvieran eso como algo aceptable. Dice que pasando los días se dieron cuenta cuál era la razón de ello, y es que ninguno de los hermanos tenía Biblia, ni siquiera el pastor tenía Biblia. El pastor tenía una serie de 6 sermones o 7 sermones que mal desarrollados habían estado basados en algunas historias que alguna vez él había leído en la Biblia o había escuchado, y con eso se pasaba dándole repeticiones a los hermanos, y por allí subsistía esa congregación. Y a los hermanos misioneros les extrañó mucho eso y les dolió el ver cómo estaba esta congregación, y vieron que la razón era porque no tenían la palabra de Dios. Dice el hermano, cuenta en su ilustración que se juntaron los 4 misioneros y juntaron el dinero que llevaban suficiente solo para regresar con lo que se quedaron, y lo demás lo invirtieron en Biblias para que todos los hermanos de ahí tuvieran cada quien su Biblia. Y dice que los días posteriores antes de venirse se pusieron a estudiar con ellos la palabra en la mañana y en la noche, y regresaron para el lugar donde habían ido y oraron simplemente pidiéndole al Señor pues que tuviera misericordia y que usara ahora su palabra para transformar sus vidas. Y cuando escuchamos esto, hermanos, de verdad eso es real. Hay lugares así, hay lugares donde no tienen Biblia, donde están basándose en cosas ya muy secundarias a lo que es la palabra de Dios. Y eso es triste, y nosotros cuando pensamos podemos menear la cabeza y decir qué situación tan lamentable, ¿no?, al escuchar estas historias. Pero saben que hay una situación más lamentable y más cerca de nosotros, aquí mismo donde nosotros vivimos, en una ciudad como esta, con tantos medios y con tantas ventajas que tenemos. ¿Por qué? Porque esta realidad es más triste, porque muchos cristianos aquí en la ciudad viven igual que aquellos cristianos. La diferencia es que aquí sí tienen Biblias, aquí sí hay Biblias. ¿Cuántos de ustedes tienen más que una Biblia en su casa? Todos. Yo estoy seguro que todos tenemos más que una Biblia en casa, pero más que una, 2, 3, hay quienes tienen colección de Biblias y versiones diferentes. Pero sin embargo, hermanos, al ver las vidas de muchos de esos cristianos que viven en la ciudad y que coleccionan Biblias, no es diferente que la vida de aquellos hermanos que no tenían Biblia. ¿Qué hace la diferencia entre los hermanos que vivían de esa manera, sin Biblia, y los hermanos que están aquí en la ciudad con Biblias, pero que viven de la misma manera? ¿Cuál es la diferencia? Que no leen la Biblia los hermanos de aquí. Y es más triste esta realidad porque va a haber mayor peso de responsabilidad a los que tenemos la oportunidad, los medios, el recurso, y no lo valoramos. No sabemos qué pasó con aquella congregación, si el Señor le transformó por medio de su palabra, pero ahora tienen con qué ser transformados. Antes no tenían. Pero hermanos, nosotros por años, por generaciones tal vez en algunos casos, hemos tenido la palabra de Dios al alcance de nuestra mano, al estirarla casi en cualquier lugar de nuestra casa. Y si se nos olvida en la casa, llegamos a la iglesia y allá hay Biblias para que puedan ver. Y si no hay Biblias en la casa y en la iglesia, todo el mundo puede tener una Biblia en su celular, que por cierto nadie se despega de él. Entonces no hay pretexto, hermanos, y vamos a hacer, un día vamos a rendir cuentas de lo que hacemos con las Biblias que tenemos, con la palabra de Dios que nos ha sido tan cerca a nosotros, tan fácil de tener acceso. Así que, ¿cuál es la diferencia, hermanos, en una sociedad sin Biblia, que vive de esa manera, y en una sociedad tan llena de Biblias que viven de la misma manera? La falta de estudio, la falta de lectura de la palabra de Dios. Estos hermanos tal vez al ver las Biblias por primera vez se llenaron de gozo y tal vez se quisieron estudiar mañana y tarde. Y la pregunta es para nosotros, ¿nosotros qué hacemos al tener tantas Biblias y versiones disponibles para nosotros?
podríamos responder que pues no hay diferencia entre ellos y nosotros, pero sí la hay. Seremos llamados a cuentas con mayor rigor. Denota más rebeldía, rechazo, indiferencia que ellos, porque nosotros sí la tenemos. Por eso me daba hasta cierto punto gozo escuchar, hermanos, al principio acerca de los textos que han recordado, pero la mayoría, si se dieron cuenta, son hermanos que ya tienen tiempo caminando en la palabra de Dios. Ya conocen, ya la han masticado, la han digerido, la tienen. Pero ¿qué de las nuevas generaciones, chicos? Y bueno, Esdras lo intentó y ahí compartió un texto muy bien. ¿Qué de las nuevas generaciones? ¿Qué están haciendo con la palabra de Dios? Que tanto acceso tenemos a ella en tantas formas, medios digitales, físicos, en pantalla, en audio. ¿Cuántas formas, hermanos? Ninguna disciplina espiritual es más importante que la disciplina de alimentarse de la palabra de Dios. Ninguna. Porque de allí es que vienen todas las demás disciplinas y el conocimiento y desarrollo de todas las demás disciplinas. De hecho, hermanos, en la lista de las doctrinas de teología, cuando uno va a estudiar acerca de Dios y de todo lo que nos revelan las Escrituras, cuando uno va a estudiar la teología, que le llaman teología sistemática, hay una lista de 10 a 12, variando las divisiones que hagan, de las doctrinas. Teología propia, teología o cristocéntrica, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, hamartología, la doctrina del pecado, la antropología, la doctrina del hombre, la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero ¿saben cuál está primero que todas las demás doctrinas enlistadas? ¿Cuál creen que es? La Biblia. ¿Cómo se llama esa doctrina? Bibliología, ¿verdad? Bibliología, y esa es la primera. Incluso hasta cuando se establecía qué doctrina sería primero, había un debate que si era más importante la doctrina de Dios, teología propia, o la doctrina de la Biblia, de las Escrituras, bibliología. Y se acordó unánimemente después que sin bibliología, sin la doctrina de las Escrituras mismas, no conoceríamos ninguna otra. Por eso, hermanos, ninguna disciplina espiritual es más importante que la de la palabra de Dios, la de asimilar la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, es que nosotros llegamos a crecer, a conocer, a entender, a saber acerca de todas las cosas importantes, relevantes en la vida. Es por medio de la palabra de Dios, de poder asimilarla, que nosotros podemos conocer a este Dios maravilloso del que cantamos, del que nos expresamos, del que damos gracias, del que compartimos, del que nos tomamos y nos fortalecemos. Es por medio de las Escrituras, de asimilar la palabra de Dios, que tenemos acceso al conocimiento de este Dios todopoderoso. Y conocemos sus atributos, y conocemos su carácter, y conocemos su obra, conocemos sus promesas. Y de allí, hermanos, nuestra vida toma sentido. Pero es de asimilar la palabra de Dios, de la disciplina de las Escrituras, de meternos en ella. Requiere, hermanos, constancia, trabajo. Jóvenes, niños que ven a los hermanos participando, citando la Escritura. Eso no es de la noche a la mañana, eso es de los años caminando, escuchándola, memorizándola, compartiéndola. Se hace parte de uno y sostiene la vida de un cristiano, la sostiene. Por eso es que a veces los jóvenes que van comenzando no entienden cómo un hermano mayor que pocas fuerzas tiene está firme en medio de prueba, de enfermedad, está gozoso, no falta la iglesia, y se les hace como que, ay, ¿por qué los hermanos es que están allí? Porque conocen de la palabra, han sido alimentados con la palabra, saben que no hay cosa más maravillosa que la palabra de Dios, y sus vidas están fortalecidas en la palabra de Dios y no quieren otra cosa que conocer más y más a este Dios. De ahí viene, hermanos, la palabra de Dios nos permite saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, ¿a dónde nos dirigimos? La palabra de Dios le da sentido a nuestra vida. Nos permite tener la esperanza firme y creciente de lo que el Señor ha dicho que va a ocurrir con nosotros cuando Él venga en su plan perfecto y estar con Él en su gloria. Se hace una realidad para nosotros, los que conocemos la Escritura. Y entre más estamos en ella y permanecemos en ella, nuestra vida más se ancla en esa esperanza, en ese futuro, y menos se arraiga aquí en la tierra. Cosa que los jóvenes o los cristianos inexpertos, los niños en la fe, no tienen, todavía menos los inconversos. Por eso, hermanos, es tan importante asimilar la palabra de Dios. Y es triste
que en teoría podrían decir algunos, sí, sí es cierto, es verdad todo eso. Y casi algunos lo harían con un bostezo en su cara, sin ninguna vergüenza de hacerlo, porque en el fondo en realidad no ven el valor que tienen las Escrituras, como para tomarlas con disciplina. Es triste ver cristianos que tratan la Escritura como algo aburrido, como algo tedioso, como algo que si me da tiempo. Es triste ver eso. Es más lamentable eso, hermanos, que la condición de aquellos hermanos que no estaban creciendo porque no tenían Biblia. Es más lamentable ver a cristianos en nuestros tiempos que pasan cerca de la Biblia, pero nunca la toman para leerla. Que tienen muchas en su casa, pero no se dan el tiempo de estudiarla. Si hiciéramos, hermanos, un examen de conocimiento general, como lo hicimos ahorita con la memorización de las Escrituras, o con citar algunos pasajes, quizá tendríamos que sentir cierta vergüenza al no saber cosas elementales, que debiéramos ya saber por el tiempo que tenemos en la palabra de Dios, pero que nos darían por lo menos una evaluación objetiva de lo que es una vida que se centra en las Escrituras, una vida que está creciendo en la palabra de Dios, especialmente las nuevas generaciones. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Algunos dicen, esa sí me la sé. Ah, muy bien. ¿Quién es el autor de todas las Escrituras? No, pues esa también me la sé. ¿Cuántas categorías de seres angelicales hay? Empezamos con preguntas un poquito difíciles, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer sacrificio que la Escritura muestra? ¿Qué significa la justificación? ¿Cuál fue el autor humano que más libros escribió? ¿Cuántas de estas usted dice, esta sí me la sé, esta sí me la sé, esta sí me la sé? Y estamos haciendo una combinación de preguntas un poquito difíciles y preguntas un poco más básicas. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para ser salvos? Menciona 15 atributos de Dios. Oye, hermano, me sé 5 nada más. ¿Por qué se aceptaban sacrificios de animales para cubrir los pecados y no de personas? ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Qué hombre escribió más libros, humanamente hablando? O sea, solamente estoy dando un ejemplo, hermanos, una referencia de cómo hay cosas tan elementales que no sabríamos responder a algunos. Yo creo, hermanos, que esta congregación, por el tiempo que tiene caminando con el Señor, podría responder casi todas las que pregunté. Casi todas las podría responder. Pero nos sirve para darnos cuenta, hermanos, aquí solamente es algo de conocimiento lo que acabo de hacer. Y que no nos pensemos que, no, yo respondí casi todas, yo ya soy un cristiano bien disciplinado en las Escrituras. No, ahora nos toca vivirlas, entenderlas, interpretarlas en la práctica. Ahora, para eso se requiere la disciplina de asimilarlas. Mire, la palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas de conformar nuestro corazón, nuestra alma, ese ser interior intangible, pero que solamente se moldea con la palabra de Dios. Las Escrituras tienen esa capacidad que Dios da para moldearnos de acuerdo a su voluntad, ir formando nuestras motivaciones, nuestras ideas, nuestra esperanza, de acuerdo a lo que Él dice, al grado que para nosotros lo natural llega a ser lo que Dios dice y cualquier otra cosa nos parece extraña. Pero eso lo hace la palabra de Dios toda vez que nos exponemos a ella, nos exponemos a ella y nos exponemos a ella. Es como aquel líquido que usted pone en un recipiente, aquel líquido que se llama gelatina, pero está recién elaborado y está caliente, y usted lo pone en un molde y va a tomar el molde que usted le puso por el tiempo que quedó allí. Necesita estar un tiempo suficiente para que cuando quita el recipiente tomó la forma del molde. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros cuando nos hemos puesto en el molde de la palabra de Dios. Tomamos el molde de la palabra de Dios. Es lo que Pablo tenía en mente cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué?
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que está diciendo Pablo. No te conformes a este mundo. No tomes la forma de este mundo con todas esas cosas que te enseñan. Pasa tiempo en la Escritura. Disciplínate en ella. Métete allí, planea estar allí. Haz una estrategia para pasar el tiempo más que puedas en la palabra de Dios. Eso, hermanos, es lo que va dándole a nuestra vida una forma de acuerdo a la palabra de Dios, un enfoque de acuerdo a la palabra de Dios, y a eso se le llama un cristiano espiritual. A alguien que se ejercita en la palabra, que se disciplina en ella. Y hay, por lo menos, hermanos, 3 maneras elementales que en la propia Escritura revela para ejercitarnos, que tienen que ver con la disciplina de asimilar las Escrituras. Cuando hablo de asimilar las Escrituras, es más que solamente conocerlas, es más que solo citarlas, es más que decirlas. Asimilarlas es llenarnos de ella, es que nuestros poros transpiren, por usar una expresión de compartir, de reflejar la palabra de Dios. Que la podamos asimilar como la esponja absorbe el agua, así en nuestras vidas, nuestro corazón y el alma, las Escrituras. Hay por lo menos 3 maneras en que la Escritura nos manda a asimilarlas, y que debemos hacerlo intencionalmente. Estas no ocurren sin que nosotros tengamos la disposición, el deseo, el plan. Por eso es que la exhortación está constantemente a llamarnos a hacer estas cosas. La primera, y que quizás es la única que vamos a alcanzar a ver ahorita, de estas 3 maneras de asimilar las Escrituras, es escucharla. Y es la más fácil, es la más sencilla, es la más digerible. Escuchar las Escrituras. La disciplina de asimilar las Escrituras es por medio de escucharlas. Ayúdenme a leer, por favor, unos pasajes que tengo aquí. Los voy a repartir y cuando diga el turno, por favor, léanlo. Lucas 11:28. ¿Quién puede leer Lucas 11:28? Dara. Romanos 10:17. Hermano Omar. Primera de Timoteo 4:13. Esdras. Ok. Asimilar las Escrituras por medio de escucharlas, hermanos, es algo que el Señor manda en su palabra, porque por medio del oído, por medio de lo que nosotros interpretamos en cuanto a información que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, es que la vida interior toma forma, porque es influenciada, porque es dirigida por ello, como decíamos ahorita, por medio de lo que entra por nuestros oídos, va a causar un efecto interior en nuestro ser, y el Señor nos llama a que escuchemos las Escrituras, que usemos este sentido que nos ha dado para escuchar las Escrituras. Lucas 11:28, por favor. Antes, bienaventurados. ¿Pueden leer el versículo anterior para entender un poco el contexto? Entonces lo que está diciendo, lo que esta mujer decía, bienaventurados los que tienen esta experiencia de conocerte físicamente a ti. Y el Señor dice, más bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Dichoso, feliz, pleno, el que escucha la palabra de Dios para guardarla, desde luego. La importancia que tiene oírla, y por ende ahorita vamos a ver la importancia que tiene predicarla. El Señor nos da el privilegio de ser portadores de ella. Hay que ser fieles portadores de ella, constantes portadores de la palabra para que alguien la escuche. Hay quienes necesitan escucharla alrededor de nosotros, porque nosotros la necesitamos escuchar de otros más. La importancia que tiene escuchar la palabra de Dios, hermanos, es porque esta nos da la esperanza, nos da la sabiduría, nos da el gozo que necesitamos para encontrar el sentido de la vida que Dios ha diseñado para nosotros, de acuerdo a sus estatutos, los cuales nos son llegados, nos son dados por medio de oír la palabra de Dios.
Y hermanos, ahí quiero dar aplicaciones que deben de tomarse en cuenta en nuestros tiempos, porque creo, hermanos, que en nuestra era tenemos una gran oportunidad de esta primera forma de asimilar las Escrituras, por medio de escucharla, ya que estamos en una era digital donde hay tanta facilidad para escuchar la Escritura. En los tiempos del apóstol Pablo no había esto. Alguien tenía que pararse a la distancia del oído de alguien más para poderla escuchar. Pero ahora, hermanos, aquí puedo escuchar las versiones que se le ocurran. Y no solamente hablo directamente de las diferentes versiones que tenemos en nuestro idioma. Hablo de escuchar predicaciones, de escuchar podcasts, de buenos consejos, buenos temas, de edificación. Hermanos, tenemos estas herramientas que están destruyendo muchas vidas porque están usándolas para envenenarse. Pensando que estarán hallando la vida, se están envenenando al dejar que entre tanta basura. Pero hermanos, también hay medios, en este medio también hay muchas herramientas que están disponibles para ser edificados por medio de escuchar la palabra, muchas. Y yo le pregunto, los que tienen celular y escuchan habitualmente escuchan algo, lo que sea, ¿cuánto de eso que escuchan es relacionado a la palabra de Dios, a buenas predicaciones, a buenos programas, a lecturas bíblicas, a escuchar la Biblia en audio? ¿Cuántos de esas horas o de esas aplicaciones que tienen están orientadas ahí? Y si no, hermanos, pues tenemos eso para poderlo usar. Qué bueno es escuchar devocionales y ser constantes en ello. No andar picando aquí, picando allá y luego no sabemos ni de quién escuchamos. Hermanos, hasta en eso tenemos que ser disciplinados. Pregunte y tenga cuidado, hermanos. Es un arma de dos filos, pero sigue teniendo un enfoque el escuchar. Pero escuchar la palabra de Dios. Tenga cuidado. Asegúrese que está escuchando la palabra. Asegúrese y pregunte. Mire, mi esposa le puede dar buenas ligas para que usted pueda encontrar una programación edificante. Podcasts, estudios, devocionales. Hay otros hermanos aquí también que escuchan y pueden compartir. Pero tenemos que estar escuchando la palabra. Porque no hay otra forma, hermanos, de ser transformados interiormente. Romanos 10:17, ¿quién lo tiene? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá. Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es decir, no puede usted tener fe, no puede crecer su fe si no está escuchando la palabra de Dios. Literalmente tenemos que estar disponiendo nuestros oídos con atención a escuchar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, va dejando una huella. ¿Se acuerda la ilustración que alguna vez le conté de aquel padre de familia que fue con sus hijos al bosque un día de campo a acampar una noche? Y entonces les estaba explicando allí esta ilustración de lo que hace la palabra de Dios. Y los llevó a la orilla del río y les dijo, miren, tomen una piedra de aquí de afuera. Y tomaron una piedra y vieron que la piedra estaba muy filosa. Y entonces les dijo, ahora tomen una piedra del río. Y tomaron la piedra del río y la piedra del río estaba muy lisita. Eran de las mismas piedras. La diferencia es que una estaba en el río y otra estaba afuera. Y les explicó cómo el agua hace ese efecto en las piedras de alisar las partes filosas y hacerlas tan suaves y darles una forma con el solo transcurrir del tiempo en la piedra. Y les dijo a sus hijos antes de ir a dormir, dejen sus piedras en el río y mañana vamos a revisarlas. Y las dejaron en el río y pasó la noche y los niños inquietos en la mañana dijeron, vamos a ver nuestras piedras. Y las sacaron y parecían estar igual todavía. Y el papá les explicó que para que ese efecto se dé, pasaron muchos años bajo el agua. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en una vida. No es de la noche a la mañana que somos transformados de esa manera. Dice la Escritura que tenemos que estar expuestos a la Escritura para que cada día estemos conformándonos más y más a su palabra. Y mientras más pasamos tiempo sumergidos en la palabra del Señor, más esas asperezas que tenemos, esos filos que cortan, serán moldeados, serán suavizados por el agua y la fuerza que tiene la palabra de Dios.
pero necesitamos estar dentro. Hermanos, nosotros queremos apenas si mojarnos poquito y salimos al sol y queremos andar con las demás piedras allá y querer estar alisadas. No, no se puede. Tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se requiere disciplina, constancia. Si usted hiciera hay medidores, hermanos, en las redes sociales de cuánto tiempo pasan en las redes sociales. Mi hijo me estaba diciendo el otro día, Esdras, que tiene una aplicación donde está viendo cuánto tiempo estoy llevando en las redes sociales, y estaba muy emocionado porque dice, ya tengo unos días que disminuí mucho, ya no estoy pasando casi nada de tiempo ahí. No le digo cuánto me dijo porque va a decir, no, eso no es nada. Le ha bajado. Y yo estaba pensando cuando me decía eso, ok, podrías usarlas si ese tiempo que desperdiciabas antes, la mitad se usara en cosas directamente para la palabra de Dios, otra cosa fuera en nuestras vidas. Se está haciendo una cultura, hermanos, el estar dejando que entre contenido de las redes sociales, que es basura, de entretenimiento, de vanidades en nuestras mentes todo el tiempo. ¿Cuánto de ello es algo que edifica? Piénselo, revíselo en su vida. Y por allí estoy hablando solamente del área de escuchar, porque esto nos facilita escuchar. Cuando vamos en el carro, cuando vamos a alguna distancia de viaje, mire, puede usted poner allí una predicación, un audiolibro, un estudio, las grabaciones en YouTube que Judith sube, repáselas y estamos escuchando. Puede usted estar haciendo el quehacer y estar escuchando algo de eso. O sea, estoy hablando de usar esta área. No estoy diciendo que dependa solo de ello y que nunca vaya a leer. Luego vamos a ver la disciplina de lectura. Pero de escuchar la palabra de Dios. Mire, 1 Timoteo 4:13, para ir cerrando. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, en la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era el encargado de la iglesia en Éfeso en este tiempo que Pablo le escribe. Y algo que Pablo le dice a Timoteo para la iglesia, hermanos, esto que le va a decir aquí no es para su vida personal, claro que le va a ayudar a él, pero le está dando una instrucción de cómo debe ministrar a la iglesia y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Le está diciendo, no descuides la lectura pública de las Escrituras. Eso era la costumbre que hacían. Parte de la liturgia o del programa que tenían las iglesias antiguas es que tomaban la palabra de Dios y la leían simplemente. Claro que muchas veces la explicaban, pero muchas de las prácticas que sencillamente eran seguras y que no faltaban en una congregación era leer las Escrituras. Y con esto Pablo se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, que eran las que estaban en ese momento disponibles para la iglesia naciente. No se refería a las cartas de Pablo que él apenas estaba escribiendo. Esas fueron para la iglesia un poquito más tardía. Pero cuando Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, está diciendo, no dejes de leerles la ley, no dejes de leerles el Antiguo Testamento, no dejes de leerles de las promesas del Señor. Párate y sencillamente lee. Y la iglesia tenía la disciplina de escuchar. Y por cierto, hermanos, si vamos a tener esa oportunidad que Dios nos da de leer las Escrituras, dice el hermano que da el estudio de las disciplinas, y me pareció algo tan interesante y serio. Lee bien. Esfuérzate en leer bien. Dale sentido a la lectura. Hermanos, a veces agarramos una lectura y allí trastabillamos y nos detenemos y ni leemos bien. La gente no puede escuchar bien. Es importante tener esta práctica de lectura. Mira, una buena práctica en casa es leer como familia, leer en voz alta, que otros escuchen, leer. En el carro, cuando va con más gente, con familia, ponga a leer a alguien en voz alta, que se practique la lectura y que otros escuchen. Hay una disciplina para escuchar. Se fija, si no lo ha pensado, le reto a que vea qué tan difícil es para la carne escuchar la palabra de Dios, para la carne. La concentración, la carne rápido se quiere zafar. Está escuchando de la palabra de Dios y la carne quiere huir, la mente quiere huir. Es una disciplina el escuchar la palabra. Disciplínese a escuchar. Comience con estudios cortos para escuchar. O si son predicaciones, hágalo con la mayor atención posible.
Aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Ejercitémonos en la semana para que cuando venimos, que es para escuchar, los oídos estén atentos, disciplinados, receptores, analíticos, a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Así es como, hermanos, asimilamos la Escritura. Es como estar metiéndonos cada vez al río y cada vez quedarnos ahí, hasta vivir bajo la palabra de Dios en todo momento. Y más en la generación que tenemos nosotros, con tantas Biblias y de tantas formas. Podemos verla en una pantalla y leerla, podemos escucharla en un dispositivo, podemos leerla en un tipo de letra, podemos llevarla en un tamaño, en otro. A todos lados, hermanos, está la Escritura. Si no la leemos es porque no queremos. Es así de sencillo, porque no queremos, porque no nos hemos disciplinado. Propóngase escuchar la palabra de Dios, por lo menos en esta primera fase, esta semana. Piensa en esta área. Todavía no vemos lectura y todavía no vemos estudio. Ahorita se escuche. Van conectadas, pero disciplínese a escuchar. Póngase una forma de medir qué tanto de la palabra va a escuchar de aquí al próximo miércoles. Y vamos a compartir. ¿Qué hizo para aumentar su disciplina de escuchar? ¿Qué implementó? No tiene que tratar de abarcar todo y trate de ser consistente en algo que no estaba haciendo. Trate de crecer en esa área de alguna forma que no estaba haciéndolo. Y sea constante en lo que determina hacer. Si dice, voy a escuchar todos los días 10 minutos de la Biblia directamente. O voy a escuchar este estudio que la hermana me manda. O voy a buscar escuchar diario una predicación. Voy a preguntar, voy a buscar una buena predicación. Y voy a empezar a escuchar diario una predicación. Escuchar. Hermano, se empieza a crear una disciplina. Y empieza a haber un efecto adentro. Y termino con esta explicación de cómo ocurre la transformación cuando uno escucha. ¿Se ha fijado, hermanos, que a veces usted escucha un sermón y entonces le es de bendición y está ahí, está entendiendo casi todo y dice, wow, qué bendición el sermón y gracias, Señor, y siente que Dios le habló y siente que Dios confortó y que Dios le motivó y le fortaleció y termina el culto y pues ya se va. Al día siguiente le preguntan, oye, ¿de qué trató el sermón? Y no se acuerda casi de qué trató. No se acuerda. Yo dice, ¿qué pasa? A veces no se acuerda ni del tema. Menos a la siguiente semana. Y a veces pensamos que fue en vano, porque no nos acordamos. Pero quiero decirle algo. Que no se pueda acordar de las frases, que no se pueda acordar de la forma en la que lo dijo el predicador, que no se pueda acordar de a veces la manera del título del tema, no significa que no le fue útil cuando lo escuchó. A ese efecto, a ese momento cuando lo está escuchando, se le llama un efecto redentivo, momentos redentivos. Quiere decir esto que cuando usted está escuchando y entendiendo, su alma se está transformando. Aunque usted no puede explicar cómo eso, cuando hay situaciones en la vida cotidiana que usted tiene que tomar decisiones, va a tomarlas en relación a esa forma que tomó su alma cuando escuchó la palabra y en el momento la entendió, aunque después no puede explicar todo. La palabra de Dios tiene ese efecto sobrenatural de cambiar la forma de pensar, de evaluar, de ver, de sentir, aunque no podamos explicarlo todo. Asegúrese de entenderlo en el momento. Y su crecimiento no tiene que ver tanto con la retención de la memorización, sino con la comprensión del momento. Cuando usted lo comprende en el momento, hay un efecto en el alma que se va a quedar. Se va a quedar un efecto en el alma, una marca en el alma, una motivación distinta, una formación distinta que le va orientando a pensar más y más como Cristo, por lo que ha escuchado. Aunque a veces no puede relacionarlo directamente con el sermón que le transformó, pero ese sermón sí hizo un efecto, sí lo entendió. Así que no se preocupe tanto por tratar de recordar la próxima semana todos los puntos de la semana pasada, sino por entenderlos en el momento. Por eso es que cuando yo estoy buscando las formas de que se queden mis hijos en mí lo que escuchamos, y a veces decimos, ¿con qué te quedaste? Yo quiero saber, cuando yo digo ¿con qué te quedaste? Yo quiero saber qué te llegó, qué entendiste. Pero ¿sabe qué empezamos a hacer? Empecé a notar que ellos decían, a ver, espérame, déjame sacar mi cuaderno. Y yo les digo, no saques tu cuaderno, ¿con qué te quedaste? No, es que yo anoté los puntos. Está bien si anotaste, pero a veces hacemos tanta importancia en anotar, aunque no entendamos, que no tiene sentido.
entienda lo que está escuchando. Y si le da tiempo para anotar, anote. Y lo que queremos es cómo eso impactó mi vida en el momento, para saber si me quedó algo. No tengo que repetir o dar el resumen. Cómo alguna verdad en mi forma de percibirla me quedó, eso es lo único que queremos saber. Y con eso, hermanos, se va sumando el crecimiento. ¿Ok? Eso se va a dar cuenta que eso a la larga le facilita la memorización. Pero no es la meta la memorización, es la comprensión. Y cuando hay comprensión, es más fácil la memorización. Y luego la explicación. Pero no somos llamados a escuchar la palabra de Dios principalmente para explicarla, principalmente para entenderla. La explicación será el resultado de entenderla. Y entenderla será resultado de disciplinarnos a escucharla, de estar atentos para exponernos a ella. Esta semana, hermanos, que hagamos algo que ayude, que nos lleve más a disciplinarnos en escucharla. Haga algo y comparta la próxima semana qué hizo. Quizá le pueda animar a otro y también implementarlo en su vida. Pero que no sigamos solamente asimilando la palabra ocasionalmente, accidentalmente, rutinariamente. Nada más la escuchan cristianos. Hay cristianos que nada más el miércoles y nada más el domingo. Y eso si ponen atención, porque están aquí algunos y no están. Están sentados pero no están oyendo. Y de repente el pastor tiene que hacer un golpe fuerte o algo para que despierten. Tenemos que hacer algo para disciplinarnos a escuchar, porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de ser transformados a la imagen del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, mi Dios, a buscar esas formas de disciplinarnos. Señor, guíanos, danos sabiduría, danos la fuerza para que podamos implementar esta disciplina, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por los medios que has dispuesto, Señor. Pero ayúdanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, para poder crecer por medio de estas disciplinas. Bendice a mis hermanos esta semana. Danos la victoria en la disciplina de escuchar, por favor, por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Los